Muy buenos días. Bien, damos gracias al Señor por este tiempo. Este es el día que hizo el Señor, dice un himno muy hermoso. Día de alegría y de gozo. Amén. Bien, vamos a pedir al Señor que nos dirija en este tiempo. Vamos a abrir la palabra del Señor y hoy vamos a estudiar el capítulo 3 de Santiago. Venimos con nuestro estudio de Santiago. ¿Cuál es el tema de Santiago? La fe y las obras. La fe y las obras. Muy bien. Vamos a mirar hoy un poquito acerca de eso. Les invito a que me acompañen en oración. Padre, queremos exaltarte en esta mañana. Eres la razón por la cual estamos en este lugar, Señor. Queremos darte gracias porque hoy podemos contemplar a través de nuestro amado Salvador Jesucristo tu gracia, tu gloria. Queremos colocar delante de ti nuestros corazones y nuestras mentes. Que hoy nuestra mente y todo nuestro ser estén enfocados en la persona más importante que está en este lugar, que es nuestro amado Salvador Jesús a través de su Santo Espíritu. Gracias te damos, Señor. Rogamos que hables a nuestros corazones. ¿Cuánto necesitamos de tu palabra, Padre del cielo? Queremos, Señor, al igual que aquella mujer de Betania, María, postrarnos a tus pies para escucharte atentamente. Quita de nosotros cualquier situación, cualquier pensamiento que nos aparte de lo que tú quieres hablarnos hoy. Queremos escucharte, Padre, y que nuestra vida sea transformada por el poder de tu palabra. Te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, antes de iniciar nuestro estudio, no sé, creo que todos estamos o conocemos de una situación que pasó hace más de 20 días. Y fue el accidente de una avioneta en la selva del Guaviare. ¿Se han escuchado de aquello? Habían en esa avioneta, en ese avión, bueno, era un monomotor, una avioneta, 7 personas, de las cuales 3 adultos y 4 niños. Y este avión se accidentó y los 3 adultos fallecieron y los 4 niños quedaron con vida. Pero quedaron en un lugar selvático bastante apartado y difícil, y hasta este momento no han sido encontrados, ¿verdad? Pero qué interesante que, bueno, lo más lógico hubiese sido que cuando llegaron al lugar donde estaba siniestrado el avión, hubiesen encontrado los niños aún con vida o bueno, cerca a ese lugar, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué hubiésemos hecho nosotros? En un lugar donde no conocemos, es desconocido, una selva difícil. No sé cuántos hemos tenido la oportunidad de estar en un lugar selvático, en medio de la selva. ¿Algunos sí? Bien, no es fácil. Yo estuve alguna vez en el rescate de un avión en la selva de la Amazonía y es muy fácil perderse. Es decir, uno puede caminar y fácilmente se pierde, no tiene una orientación, ¿verdad? Y es algo difícil, ¿no? Estar en la selva. Bien, pero pensaba en estos niños. El niño mayor tiene aproximadamente 12 años. Hay una niña que tiene 8 años. Otro niño que tiene como unos 4 años y un bebé. Y los han estado buscando durante más de 20 días. Y en este momento, hay un grupo de hombres del ejército que es de una unidad de jungla que conocen cómo orientarse, cómo moverse. Y han encontrado cosas increíbles. Los niños
han encontrado como evidencias de supervivencia. Y yo pensaba, ¿cómo un niño que ha nacido allí, en la selva, ha aprendido, ha tenido conocimiento de parte de sus mayores, de sus padres, de su padre, de su madre, de cómo orientarse en la selva y cómo sobrevivir? Qué interesante eso, ¿no? Un conocimiento llevado a la práctica es fundamental para la supervivencia, consideraba. Pues hay asombro porque las 3 personas adultas fallecieron, entre ellos era uno de los que iba allí, que era como un tío de ellos, y ellos tienen mucha experiencia, las personas adultas en la selva, pero pensaba, ¿y qué tiene que ver esta situación con lo que vamos a ver hoy? Y es la importancia de un conocimiento llevado a la vida práctica. Un conocimiento llevado a la vida práctica. Y es lo que estamos viendo en estos niños, ¿no? Tan pequeños, pero que desde un comienzo aprenden no solamente teóricamente, sino también en la vida práctica. Bien, ahora sí, nuestra carta, hemos estado estudiando la carta de Santiago y la temática es: la fe verdadera se hace evidente en cada área de nuestra vida. La fe verdadera se hace ¿qué? Evidente, se manifiesta y debe manifestarse en cada una de las áreas de nuestra vida. Bien. Quiero hacer como como un esbozo de lo que es, para entender un poco esta carta rápidamente. Está saliendo un poco como no sé si está recortado o algo está. Gracias. Bien, pero vamos a ir a Santiago capítulo 3, verso 13. Bien, mientras se corrige esta situación, quiero decirles que hemos venido estudiando Santiago y lo primero que encontramos referente a la carta de Santiago, lo primero que vamos a ver en el capítulo 1, o lo que vimos ya del capítulo 1, del verso 2 al 18, eso fue una enseñanza, si mal no recuerdo, de nuestro hermano Fabio, ¿verdad? Que fue una respuesta de la fe, la respuesta de la fe. La respuesta de la fe. Y en ese pasaje encontramos, ante la prueba, ¿cuál sería la respuesta de la fe? ¿Se acuerdan? Ante la prueba. Si quieren ir al capítulo 1 rápidamente. Ante la prueba nos dice el pasaje: bienaventurado al resistir, el varón que resiste, resistir la prueba, dice, produce, porque la prueba produce paciencia. Interesante, ¿no? Aquí hay la respuesta de la fe. Cuando viene la prueba en la vida de un creyente, ¿cuál debe ser su actitud sabia? Confiar, ¿cierto? Muy bien. ¿Por qué? Porque la prueba tiene un propósito y es sacar lo bueno o lo malo que hay, ¿cierto? Lo bueno o lo malo. En medio de la prueba se saca lo bueno o lo malo. Lo bueno, si aprendemos de ello, estamos sabiendo que la prueba tiene un propósito y es, ¿cuál es ese propósito? Para que sometida a prueba vuestra fe, eso lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba ¿con qué? Con fuego. ¿Qué hace el fuego en el oro? Lo purifica, saca la escoria, o sea, las impurezas. ¿Qué hace la prueba en el corazón, en la vida de un creyente? Saca aquello que no está bien, ¿no es cierto? Ese es el propósito, para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, ¿cierto? Se hallada en alabanza, en honra y gloria para nuestro Dios. Eso dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, bienaventurado el varón que la resiste, ¿no? O la persona, el creyente que la resiste. Ante la tentación, porque una cosa es la prueba. ¿Qué busca la prueba? Perfeccionar nuestra fe. ¿Qué busca la tentación? ¿Es igual la tentación que la prueba? No, ¿cierto? La tentación, dice ahí el pasaje, ¿no? Nadie puede decir que es tentado de parte de Dios. Uno puede decir, tal vez hemos escuchado alguna vez frases como esta: uy, Dios mío, ¿por qué me pones esa tentación? No, Dios no es el que coloca nuestras tentaciones en nuestra vida. ¿Cuántos de pronto hemos escuchado o equivocadamente hemos dicho aquello, no? No, la tentación no viene de parte de Dios. ¿De dónde viene la tentación? Exactamente. Dice la Escritura que la tentación es, cada uno es atraído por su propia concupiscencia. Concupiscencia. Es atraído y seducido, ¿sí? De hecho, hay 3 fuentes de tentación en la vida de un creyente o en la vida de un ser humano. ¿Cuáles son esas 3 fuentes de tentación? Primero, el mundo y sus deseos. Y en Primera de Juan, el Espíritu Santo nos enseña que nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque el que ama al mundo, dice, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Significa que el que es atraído, el que ama al mundo, pues lógicamente no se puede amar al mundo y también al Padre. El amor del Padre no está en ese corazón, el que ama al mundo. Segundo, la segunda fuente de tentación, nuestra carne, nuestra naturaleza caída. Tenemos una naturaleza caída y pecaminosa, ¿sí? Esa es nuestra segunda fuente de tentación en la vida del ser humano. Y la tercera se llama Satanás. El diablo es, y también se habla acerca del diablo, ¿no? Al cual debemos resistir. Bien, creo que ahora sí está Bien, entonces, ante la prueba, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. La prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Increíble cómo la prueba en la vida, las dificultades que se nos presentan en nuestra vida tienen un propósito en la vida del creyente, y es llenarnos de paciencia. Amén. Muy bien. Vamos al siguiente. Dice: ante la tentación, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es decir, hay algo maravilloso, y es saber que cuando resistimos la tentación, ¿cierto? Y no caemos ante ella, lo que estamos demostrando es nuestro amor a Dios. Amén. Bien. Los resultados de una fe genuina. Y vamos a mirar cuáles son esos resultados. Primero hablábamos acerca de la respuesta de la fe. La respuesta de la fe. Pero ahora vamos a ver los resultados. Hay un resultado de tener una fe genuina. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cuáles son esos resultados? Muy bien. Y los vamos a encontrar desde el capítulo 1, versículo 19, hasta el capítulo 5, versículo 6. Entonces, la obediencia total a la palabra de Dios, capítulo 1, 19 al 27. Ese pasaje nos lo enseñó la semana pasada nuestro hermano Alfonso, ¿verdad? Que es la obediencia total a la palabra de Dios. Una verdadera fe genuina, fe genuina o verdadera se manifiesta por la obediencia parcial a la palabra de Dios. ¿Cierto que sí? No, una obediencia total a la palabra de Dios. Si me amáis, ¿qué dijo el Señor Jesús? ¿Qué dijo? Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Entonces una fe genuina se manifiesta o es el resultado o resulta en guardar la palabra de Dios. Es decir, guardamos la palabra de Dios porque hay una fe genuina en nuestras vidas. Bien, este otro no hace acepción de personas. Capítulo 2, versículo 1 al 13. Y ahí Santiago está exhortando a los hermanos y les dice, ¿no? Hermanos, ¿ustedes están haciendo acepción de personas? Si entra una persona elegante con anillo de oro y vestido lujoso y ven, siga, siéntese en el primer lugar. Pero si entra una persona de pronto, pues con una ropita así como rasgada y todo esto y no oliendo como a Paco Rabanne y toda, entonces no, hágase allá en la esquina, hágame el favor, ¿no? Y él dice, no puede ser así. Entonces, no hacer acepción de personas. Así es el resultado de una fe genuina. Yo no hago acepción de personas, ni por color, ni por raza, ni porque si es niño, porque a veces hacemos acepción de personas con el niño y pensábamos en algún tiempo, no, usted es muy pequeñito, no, váyase mejor que lo entretengan allá y no nos venga a de pronto a afectar nuestra reunión. O en algún tiempo, alguna vez, se pensaba que a los niños había que llevarlos a la escuela dominical para que no molestaran en el culto. Eso no es algo lógico en ninguna manera. Nuestros niños no, en ninguna manera deben molestar. O sea, pero sí tenerlos en un lugar donde ellos puedan ser edificados también, al igual que nosotros en la palabra de Dios. Por eso es tan importante aquello, no hacer acepción de personas y no caer en esto. Esto también nos lo enseñó nuestro hermano Alfonso, ¿sí? ¿Verdad? Hace 8 días. Bien, otro de los resultados de la fe genuina es que produce obras tangibles, o sea, obras que se puedan ver, que podamos nosotros manifestar. ¿Se acuerdan quién enseñó acerca de las obras? Nuestro hermano Orlando. ¿Sí recuerdan? Que habló acerca de que la fe verdadera, ¿qué produce? Obras. No somos salvados por obras. No somos salvados por obras, pero somos salvados para buenas obras, las cuales Dios preparó ya de antemano, mucho antes de nuestra creación. Dios ya las tenía en su mente, ¿verdad? Para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, esta es otra de las evidencias, las obras tangibles. Bien, y aquí tenemos también, eso está en el capítulo 2, del 14 al 26. Y otra de los resultados de una fe genuina es que tiene control de nuestra lengua. ¿Se acuerdan quién nos enseñó acerca de lo que hablamos? ¿De qué manera nosotros con nuestra lengua podemos causar daño o podemos causar bien? Nuestro hermano Wilmer. Nuestro hermano Wilmer habló acerca de la importancia de tener control de esta, que es la que se conoce aquí en Colombia como la sin hueso, ¿cierto? La lengua, muy bien, que puede generar hasta un incendio. Somos tan fáciles para hablar, ¿no? O sea, nuestra lengua aunque es tan pequeño, ese miembro puede producir tan grande daño en la vida de una comunidad, en la vida de una familia, en la vida de otra persona, ¿verdad? Bien, ok. Así que este es el resultado. Y cuarto, resultado de la fe genuina es busca la sabiduría del cielo. Y está allí en el capítulo 3, verso 13 hasta el versículo 18. Vamos a mirar y lo vamos a leer. Y la primera cosa que Santiago, el escritor de esta carta, comienza diciendo acerca de la sabiduría, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Levante la mano. No dice eso, ¿cierto? Pero es una pregunta que nos lleva a considerar si realmente hay sabiduría en nosotros, ¿verdad? Y dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos
y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Tres cosas, ¿no? Esto lo veremos más adelante. Dice, pero, aquí hay un contraste, pero, dice, la sabiduría, verso 16, porque, me adelanté un versículo, porque aquí hay una razón, donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Versículo 17, pero la sabiduría, aquí sí hay un contraste, pero la sabiduría que es de lo alto, ¿de dónde es esa sabiduría? De lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Verso 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Bien, vamos a adentrarnos en estos versículos y hoy vamos a ver sobre lo que es la sabiduría. Pues Santiago, en este pasaje, nos explica de una manera muy clara la diferencia que hay entre la sabiduría de este mundo y la sabiduría que viene de lo alto. Hay una gran diferencia. Hay una diferencia como un abismo muy grande, ¿no? Y vamos a mirar esas diferencias. La primera que podríamos preguntarnos es, ¿qué es la sabiduría? A mí me gustaría que alguien de pronto nos pudiera decir qué considera que es la sabiduría. Fabio. Poner en práctica el conocimiento, ya depende del conocimiento. Ajá. Muy bien, gracias, hermano. Bien, bueno, en su original la palabra en el griego es la palabra sofía, pero sí tiene que ver mucho con el conocimiento que es llevado a la práctica, ¿cierto? Porque muchas veces el conocimiento simplemente se queda en la teoría, ¿verdad? Podemos de pronto recibir una clase teórica, ¿cierto? O una clase muy interesante sobre cualquier tema, puede ser sobre cómo utilizar mejor el PowerPoint o bueno, cualquier otra cosa, ¿no? O cómo utilizar determinado equipo para que trabaje mucho mejor. Pero si eso no lo llevo yo a la práctica, seguramente no lo voy a aprender. O sea, no va a tener el efecto que debe ser, ¿verdad? Pues de la misma manera pasa cuando simplemente nos llenamos de teoría, de conocimiento. La palabra conocimiento es una palabra diferente, que es la palabra gnosis, que es simplemente tener, bueno, algunas definiciones y poder saber. Podríamos hablar acerca de la santidad, algo muy teórico, muy hermoso de lo que dice la Biblia, pero cuando me miro a mí mismo, me doy cuenta que hay cosas que no están bien ahí en mi vida. ¿Y qué debo hacer? Pues no sería sabio de pronto pasar aquello por alto, ¿verdad? Sino debo aplicar en cierta manera aquello para que mi vida sea transformada, ¿verdad? ¿Sabemos que la palabra de Dios tiene el poder de transformarnos o no? ¿Cierto que sí? Yo recuerdo cuando llegué al Evangelio tenía tantas cosas en mí, y aún hay cosas todavía, que cada vez que miro la Escritura digo, esto no está bien en mi vida. Hay algo que no está acorde a lo que yo estoy diciendo que sé, pero no lo estoy poniendo en mi vida práctica. Bien, entonces la sabiduría se hace manifiesta. Y lo primero que vemos aquí en el verso 13 es que
indudablemente, bueno, aquí ya quiero la sabiduría del cielo versus la sabiduría de este mundo. Aquí dice, los siguientes textos nos explican la manera, ¿no? La sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, vamos a mirar un poquito acerca de las diferencias entre la sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría que es de este mundo. La sabiduría que viene de lo alto tiene un fundamento. ¿Cuál es? Lo dice el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 7. El principio, el fundamento de la sabiduría, ¿qué es? El temor al Señor, temor a Jehová, temor a Dios. Pues seguramente si no hay temor a Dios, pues difícilmente podemos nosotros poner en práctica lo que nos dice la Escritura, llevar a la práctica, a la vida cotidiana, los principios que deben gobernar nuestra vida. Amén. Bien. Bien. Y vamos a mirar más adelante. Ahí dice, muestre por la buena conducta en sabia mansedumbre. Es decir, mire que aquí hay un comportamiento, ¿cierto? Hay un comportamiento que es la conducta, una buena conducta, pero también hay una manera, y es en sabia mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Qué es esta palabra de mansedumbre? ¿Recuerdan de un personaje bíblico que es destacado como un hombre manso, como el hombre más manso? Moisés, ¿verdad? ¿Qué significa mansedumbre? ¿Por qué Moisés es llamado manso, un hombre manso? ¿Sí? Y habla acerca de docilidad, es dócil, es decir, es fácilmente moldeable. Necesitamos esa mansedumbre, el que en nuestro corazón, nuestra vida interior sea moldeable. ¿Quién es el que moldea el corazón? Dios mismo, ¿cierto? Pero es necesario que haya esa actitud nuestra para ser moldeables. Tal vez uno de los pasajes hermosos que vemos en el libro de Jeremías es acerca de el alfarero. ¿Qué hace el alfarero? ¿Cuál es la labor del alfarero? Moldear. ¿Qué hace toma un barro, ¿cierto? Tiene que ser un barro con determinadas características. No puede coger cualquier barro, ¿verdad? Y él comienza con sus manos a darle forma. El Señor le dice a Jeremías que vaya a la casa del alfarero, ¿verdad? Y él va a la casa del alfarero. ¿Qué lo ve haciendo? Lo que siempre tiene que hacer el alfarero, dar forma. Y resulta que él comienza a formar una vasija, ¿verdad? Pero en determinado momento esa vasija se echa a perder. ¿Culpa de quién? ¿Del alfarero? No. Significa que la culpa era pues del barro, ¿verdad? No, en el momento de ser moldeada no estaba preparada para eso. ¿Y qué tuvo que volver a hacer? Volver otra vez a amasarla. ¿Creen ustedes que el amasamiento es algo grato? ¿Cierto que no? Muchos de nosotros hemos pasado por esos procesos en nuestra vida, que son dolorosos. Y Dios, con su gracia, con su amor, con su bondad, vuelve otra vez a volvernos a amasarnos para hacernos la vasija que Él quiere. Una de las cosas maravillosas es que Dios, en su propósito, quiere moldear en nosotros el carácter de Cristo, el Hijo de Dios. ¿Creen ustedes que el Señor Jesucristo fue amasado? Siendo perfecto, fue amasado. Y dice que aún aprendió en su naturaleza humana la obediencia, ¿verdad? ¿Cuánto más nosotros, hermanos, necesitamos cada día ser amasados por Dios y permitirlo, ¿no? Tener ese espíritu de mansedumbre, esa disposición para ser dócil, para tener esa suavidad, ¿verdad?
No hay nada más feo que algo áspero, ¿no? ¿Cierto que sí? No se puede aguantar aquello que sea áspero. Entonces, esto se manifiesta por el carácter y se hace evidente en nuestro trato con otros. Yo a veces soy áspero. ¿Cierto, mi amor? A veces soy áspero. Tengo que reconocerlo. Pero estoy en ese proceso de aprender a ser dócil en las manos del Señor, ¿verdad? Bien. Vamos a mirar más adelante. La sabiduría se hace manifiesta y se hace evidente por la buena conducta, su obrar en sabia mansedumbre. La persona sabia de verdad lo demuestra a través de su comportamiento y de su obrar con humildad. Ojalá podamos nosotros echar mano de estos, de lo que nos está enseñando la palabra de Dios, porque lo necesitamos todos y cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. Tenemos que afrontar situaciones de presión en nuestro trabajo, con nuestros compañeros, cuando conducimos. Encontramos todo tipo de conductores, algunos que son desquiciados, otros que son atrevidos, otros que son vulgares. Y tenemos que aprender a vivir en esto y soportar esta situación, porque en eso consiste, ¿no? No podemos responder a los necios con necedad. Lo contrario de sabio es ser necio, ¿verdad? Y esto debe aplicarnos, lo debemos aplicar. ¿Cómo reconocer la sabiduría terrenal? Y vamos a mirar cómo la vamos a reconocer. Versículo 14 dice: pero si tenéis celos amargos. Mira, aquí encontramos la primera característica de una sabiduría terrenal, ¿sí? O de una sabiduría que no es bíblica. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Entonces, lo primero que produce la sabiduría de este mundo es celos amargos. Entonces, a nuestros compañeros de trabajo, porque les aumentaron más que a mí, entonces si yo comienzo, no, pero este man, imagínese, le aumentaron a él, a mí no me aumentaron tanto, eso es que tiene alguna cosa por ahí, bueno, etcétera, ¿no? Celos amargos. A veces permitimos los celos amargos en nuestra vida, ¿cierto? Los permitimos. De pronto lo demostramos a través de envidia. ¿Algunas veces hemos sentido envidia? Algunos dicen que es mejor despertarla que sentirla, ¿no? Pero sí, los celos son algo que no son correctos en nuestra vida. Tengamos mucho cuidado con los celos amargos, llenarnos de amargura contra alguien, contra alguna persona, ¿verdad? Y especialmente si nos dice algo. Bien, también genera contención. La palabra contención es rivalidad en el corazón. Ahí lo dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, ¿de dónde viene aquello? La contención, la rivalidad, ¿de dónde surge? De nuestra carne, de nuestra naturaleza caída. Bien. Y luego dice: no ¿qué? Os jactéis ni mintáis contra la verdad. Aquí hay otras dos características de la sabiduría que es de este mundo, y es la jactancia. La jactancia es el orgullo, ¿sí? Un falso orgullo, presumir y faltar a la verdad. Porque uno sabe que, ¿quién mejor que uno sabe si está obrando con jactancia? Es decir, con un falso orgullo, ¿no? Uno mismo. Y es faltar a la verdad, estamos faltando a la verdad, ¿verdad? Muy bien. Estas son las características, cómo reconocerlas, la sabiduría terrenal, pero además de esto tenemos una conclusión. Y esa conclusión está ahí en el versículo 15. Ya sabemos cuáles son esas características de la sabiduría terrenal, ¿cierto? Pero dice además, en el verso 15, una conclusión: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Es decir, si hay esas características allí que hemos visto aquí, no es una sabiduría que viene de lo alto. Dice: porque esta sabiduría no es de lo alto, sino terrenal,
animal y diabólica. Uy, qué descripción tan clara, ¿no es cierto? Terrenal porque viene de un mundo caído. Habla del mundo. Ahí están otra vez esos tres elementos, ¿no? El mundo, la carne y Satanás. Y siempre vamos a tener, mientras estemos en este mundo, siempre vamos a tener esos tres enemigos, adversarios que están, y de los cuales tenemos que aprender a controlar, o más bien quitar de... Es imposible quitarlo, pero sí controlar aquello, ¿no es cierto? Dice, cuando habla de lo terrenal, habla de este mundo, no améis al mundo, las características de este mundo. Dice animal, y eso nos habla de lo humano, ¿cierto? Cuando habla del reino animal, de lo humano, y nosotros lo humano, ¿cierto? Nuestra carne, aquí nos habla de nuestra carne. ¿Cuántos de nosotros tenemos lucha contra nuestra carne? Algunos no tienen lucha contra la carne. No, especialmente los que no han creído, pues ellos dan rienda suelta, ya es su amiga, ¿cierto? Pero para los que hemos creído sabemos que tenemos adentro de nosotros la vieja naturaleza, ¿cierto? La naturaleza caída, y tenemos una lucha diaria en ello. Y tenemos que aprender a controlarlo. Y lo digo especialmente por mí. Bien, y luego diabólica. Esas son la clara descripción de lo que es esta sabiduría. El mundo habla hoy de tanta sabiduría, tanto conocimiento y tantas cosas, ¿no? Y de nuevos descubrimientos. Uno dice que ya el ser humano se autopercibe, y si se autopercibe, por ejemplo, como un computador, pues fácilmente puede convertirse en un computador. Veía la historia de una mujer, tiene 38 años, desde niña ella se percibe como ciega, aunque sus ojos están en perfecto estado. Pero ella se quiere percibir como, y utiliza bastón, y ella dice que es ciega. Aprendió a leer en Bradley, ¿cierto? Todas se percibe así, ¿verdad? Y uno dice, Dios mío, ¿de qué manera todo este mundo que nos rodea está entrando en una fase de conmoción, ¿cierto? Donde ya se llama sabio o conocimiento aquello que va en contra de la propia naturaleza, a lo que es evidente. Bien, vamos a mirar entonces, estamos mirando los frutos de la sabiduría del cielo, versículo 17. Y aquí dice, verso 16 es la segunda parte, discúlpeme, de esa conclusión acerca de la sabiduría de este mundo. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación, ¿cierto? Cuando se habla de perturbación, ¿a qué hace referencia? ¿Qué creen? ¿De qué habla la palabra perturbación? Pues que hay un desequilibrio, ¿cierto? Hay un desequilibrio en cuanto a saber lo que es bueno y lo que es malo. Hay perturbación y toda obra perversa. Esas son otras dos de las características, ¿no? Y hay un principio ahí. Si nuestra motivación es impulsada por la envidia, los celos o el orgullo, es la prueba de que estamos actuando bajo la sabiduría humana, carnal y diabólica. Aún si se quisiera ocultar, tarde o temprano se verá lo que hay detrás de nuestras acciones. Porque es posible que uno pueda, o alguna persona pueda hacer algo que a los ojos de los demás es algo bueno, pero detrás de todo eso hay oculto algo, hay una segunda intención, ¿verdad? Y bueno, esto indudablemente nos habla de que tarde o temprano eso saldrá a la luz, nada quedará oculto. Amén. Los frutos de la sabiduría del cielo están en el versículo 17, que dice, pero, aquí hay otro contraste, está haciendo un contraste en la sabiduría terrenal, la sabiduría de este mundo, pero la sabiduría que es de ¿dónde?
tiene su origen ¿en dónde? En Dios. Cuando habla de lo alto, ¿cómo es? Primeramente es, y aquí están algunas de esas cualidades, ¿verdad? Que indudablemente nos hablan de los atributos de Dios. Claro, todo lo que Dios da, todo lo que Dios hace, tiene su marca y se pueden ver a través de sus atributos, ¿cierto? Entonces, es pura. ¿Qué significa esto? Que es pura, que no está contaminada, ¿cierto? No está contaminada con intenciones dañinas. Todo lo que Dios hace es puro. Y todo lo que Dios permite, bueno, lo que Dios obra en la vida del ser humano es con el propósito de causar el bien, nunca causar daño en nuestra vida. Bien, esa sabiduría no está contaminada con intenciones dañinas. Segundo, dice además de eso, es primeramente pura, después pacífica. Y eso significa que el propósito es manifestar la paz, traer paz al corazón, ¿cierto? Traer bondad a través de esa sabiduría. Si hay una sabiduría que busca la destrucción, pues ya sabemos de dónde viene, ¿cierto? Porque alguien puede ser un ingenioso y construir un arma que pueda exterminar un continente completo. De hecho, ya los hay, ¿verdad? Pero ¿será que eso es una sabiduría de lo alto? No creo, ¿cierto? Dios le dio al ser humano la capacidad de inteligencia, ¿verdad? Pero no para destrucción. Bien, entonces, pacífica, pero también es benigna, que busca el bien de mi prójimo, del que está a mi lado. Eso busca la sabiduría que viene de lo alto, el bien, siempre. Otro elemento allí es llena de misericordia. ¿Recuerdan qué es la misericordia? ¿Qué es la misericordia? ¿Cómo se podría definir la misericordia? ¿Cómo? Retener el castigo merecido. Ajá. No dar a la persona lo que se merece cuando ha pecado, cuando ha transgredido una ley, ¿cierto? No darle lo que se merece. Esa es la misericordia. Imagínense, Dios no nos dio en su misericordia lo que merecíamos. ¿Qué merecíamos? Sí, la condenación. Por su misericordia Dios no nos dio lo que merecían nuestros actos. De la misma manera debemos nosotros hacerlo con nuestros semejantes, ¿verdad? Al que nos ofende, ¿qué merecería el que nos ofende? Pues una ofrenda o una cachetada o qué sé yo, ¿no? Pero Dios nos ha dado su gracia. Así que no dar lo que se merece, ¿verdad? Llena de misericordia y de buenos frutos. Esto es otro elemento fundamental. Que la sabiduría que viene de lo alto trae buenos frutos. Y yo pregunto, ¿qué frutos pueden ser esos? Esa misericordia, esa sabiduría que viene de lo alto. ¿Qué frutos? Paz, ¿qué más? Amor. Indudablemente hablando de los frutos del Espíritu Santo. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de los frutos del Espíritu Santo? Porque los frutos del Espíritu Santo son, ¿cuáles son? Gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe, ¿verdad? Y dice en la palabra de Dios que contra tales cosas no hay ley. Qué hermoso saber eso, ¿no? Ahora, si hacemos esa lista y pudiéramos hacer, ¿lo cumples o no lo cumples? Pues sería difícil, ¿no? ¿Cómo podríamos cumplirlo? Amén. Esa es la clave. Es el Espíritu Santo que en nosotros, eso no brota de nuestra naturaleza. Al contrario, lo que brota de nuestra naturaleza son el fruto de nuestra carne. Pero el fruto del Espíritu Santo se manifiesta cuando mi vida está llena de la presencia del Espíritu Santo.
Tal vez para muchos de nosotros eso es algo como imposible, pero no lo es. Si Dios lo dice, Dios nunca nos va a decir que hagamos algo que no podamos hacer, hermanos. ¿Verdad? Bien. Y finalmente es imparcial y sincera. Esa sabiduría es imparcial y sincera. Dice que tiene buenos frutos, sin incertidumbre, ¿sí? Ni hipocresía. Aquí debe haber esos dos elementos finales, ¿no? Cuando habla de sin incertidumbre, es que en mi mente queda todavía, bueno, yo podría decir, mi esposa me ofendió, ¿cierto? Bueno, está bien, se la paso, pero me las voy a cobrar, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Y la otra, ni hipocresía, es decir, no simplemente por decir, bueno, está bien. La hipocresía es mostrar algo que no es real en mi corazón, ¿cierto? Estoy haciendo las cosas mostrando algo externo, pero dentro de mi interior hay algo que todavía lucha, ¿cierto? Y que todavía siente el deseo de descargar en la otra persona. Muy bien, así que esas son las cualidades de la sabiduría que viene del cielo. Finalmente, una aplicación para nuestra vida está en el versículo 18. Dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El sabio que obra de forma justa contribuirá siempre a un ambiente de paz y recibirá el fruto de sus acciones de justicia también de la misma manera, en paz. Y qué hermoso saber que nosotros hemos sido, en cierta manera, pensando en lo que dice Romanos 5:1, que dice: justificados por medio de la fe, tenemos paz para con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Hermanos, hay pues algunos pasajes que nos hablan acerca de esa sabiduría. No los voy en este momento a sacar ya por nuestro tiempo, pero una de las cosas que podemos ver en la Escritura, por ejemplo, es que habla mucho acerca de la sabiduría de Dios. El libro de Proverbios habla mucho acerca de la sabiduría. Si quieren leer Proverbios capítulo 8, habla acerca de la sabiduría, que es de Dios, ¿sí? Por ejemplo, en Proverbios capítulo 2, versículo 6, habla de Dios concede la sabiduría. ¿Quién la concede? Dios. Como lo hemos visto, hay varios pasajes que nos dicen que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Que la sabiduría que viene de lo alto nos da vida, ¿cierto? Que nos ayuda a bendecir a nuestro prójimo, capítulo 12 de Proverbios. Que nos brinda protección, capítulo 4 de Proverbios, capítulo 4. Que se adquiere con una actitud correcta, Proverbios 19. Y hay un sinnúmero de pasajes que indudablemente nos podrían ayudar en cuanto a esto. Recomendable que podamos leer el Proverbios 18. Pero recuerden que estuvimos en campamento no hace muchos meses, hace poco. Y una de las cosas que un hermano querido enseñó fue que Cristo nos ha sido hecho sabiduría de Dios, ¿cierto? ¿Recuerdan quién enseñó eso? Bueno, del Espíritu Santo, pero en el campamento, ¿qué hermano lo hizo? Estoy mirándolo. Daniel, correcto, Daniel Mendoza. Él habló acerca de la sabiduría. Cristo es nuestra sabiduría. Aquel que hemos declarado con nuestros labios y con nuestra vida que es el Señor. Y una de las, indudablemente, de los propósitos de Dios
Y lo sigue haciendo desde el día, lo empezó a hacer un día cuando creímos y lo terminará. El que empezó en vosotros la buena obra la terminará en el día del Señor Jesucristo. ¿Y esa buena obra cuál es? Formar en nosotros el carácter de Cristo. Que ese sea nuestro deseo para nuestra vida. Que ese sea nuestro propósito en este tiempo, en estos tiempos. Formar, permitir que Dios forme en nosotros ese carácter. Les invito a que nos pongamos en pie. Y vamos a orar al Señor. Amado Dios, gracias te damos por aquel que un día, como dice la Escritura, crecía en conocimiento, en sabiduría para contigo y para con los hombres, y crecía en estatura, nuestro amado Señor Jesús. Te queremos exaltar, Señor. Qué ejemplo maravilloso de sabiduría de nuestro Salvador. Cuánto anhelamos, Señor, en nuestro corazón poder imitarle, Señor. Poder permitir que tu Espíritu Santo forme en nosotros el carácter de Cristo. Queremos darte gracias, Señor. Oramos por cada uno de nuestros hermanos, por cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestros hogares. Señor amado, nuestros niños, nuestros jóvenes. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser cada uno de nosotros instrumentos para la gloria de tu nombre. Que otros puedan ver en nuestra propia conducta el carácter y la vida de nuestro amado Salvador Jesús. Te agradecemos inmensamente por este tiempo, por cada una de las vidas que en este día has traído, Señor. Gracias por las personas nuevas. Gracias, Señor, por los que nos visitan en el día de hoy. Te exaltamos grandemente, Señor. Solo tú lo mereces. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, amados hermanos.